Según el folclore celebrado notablemente por esta estatua enfrente del ayuntamiento, la ciudad obtuvo su nombre de la leyenda de un gigante llamado Antihon que vivía cerca del río Scheldt. La leyenda dice que él imponía un peaje para poder cruzar el río, y a quien se rehusaba a pagarlo le cortaba una mano y la arrojaba a este. El gigante fue asesinado por un joven soldado romano llamado Silvius Bravo, quien le cortó la mano y la arrojó al río. En holandés, werpe significa lanzar y hand, mano. De ahí resulta Handwerpen, que con el tiempo evolucionó a Antwerpen y que en el español lo traducimos como Amberes. Amberes tuvo su origen supuestamente en un barrio galorromano. Excavaciones llevadas a cabo en la zona antigua cercana al río Scheldt hallaron fragmentos de cerámica y cristal que datan de los siglos I y II. En el siglo IV Amberes fue nombrada por primera vez, habiendo sido establecida por los francos germánicos. A finales del siglo X el río Scheldt se convirtió en la frontera del Imperio Romano. Brujas, que era una ciudad importante, disminuyó, y en el siglo XV las casas de comercio exterior fueron trasladadas de Brujas a Amberes. La ciudad se convirtió en la capital del azúcar europea. Los prestamistas y financistas desarrollaron un gran negocio prestando dinero en toda Europa y Amberes llegó a ser el centro internacional de la economía y el país más rico de Europa en ese tiempo. En su época dorada es estimado que el puerto de Amberes le generaba 7 veces más ganancias a la corona española que las Américas. La ciudad era gobernada por una oligarquía de banqueros aristócratas. Su economía tenía control extranjero, lo cual la hizo una ciudad muy cosmopolita, con comerciantes de varios países de Europa. También tuvo una política de tolerancia, lo cual atrajo a una cantidad de judíos emigrantes de España y Portugal. Amberes abrió su bolsa en 1531 a los comerciantes de todas las naciones. Su época dorada experimentó 3 auges, sucesivamente con el mercado de pimienta, con la plata americana proveniente de Sevilla y con la industria de textiles. En el comienzo del siglo XVI, Amberes representaba el 40% del comercio mundial, pero en 1541 la economía y población disminuyó dramáticamente. En 1557 comenzaron muchas bancarrotas financieras y Ámsterdam reemplazó a Amberes como el mayor centro comercial de la región. Durante la época de la Reforma en 1556 hubo disturbios violentos en Amberes así como en otras ciudades de los Países Bajos. Cuando estalló la Guerra de los 80 años en 1568, el comercio entre Amberes y el puerto español de Bilbao colapsó. En 1576 los soldados españoles saquearon la ciudad en lo que se llamó la Furia Española. 7.000 ciudadanos fueron masacrados y 800 casas fueron incendiadas. Los daños ocasionados estuvieron alrededor de 2 millones de liras esterlinas. Después la ciudad se unió a la Unión de Utrecht en 1579 y se convirtió en la capital de la revuelta neerlandesa. El reconocimiento de la independencia de las Provincias Unidas por el Tratado de Münster en 1648 estipuló que el río Scheldt debería ser cerrado a la navegación, lo cual destruyó las actividades comerciales de Amberes. Este impedimento estuvo vigente hasta 1863. Amberes alcanzó su punto más bajo en 1800 cuando Napoleón vio su importancia estratégica e hizo agrandar el puerto para construir un nuevo muelle, el aún llamado Muelle Bonaparte. Napoleón esperaba que al hacer del puerto de Amberes el mejor de Europa, contrarrestaría al puerto de Londres, obstaculizando así el crecimiento británico. Sin embargo, fue derrotado en la batalla de Waterloo sin poder ver su plan realizarse. En 1830 la ciudad fue capturada por los insurgentes belgas, pero la ciudad continuó retenida por una guarnición neerlandesa. Amberes fue sometida a constantes bombardeos que dañaron mucho la ciudad. Más tarde en ese siglo fue construido un doble anillo de fortalezas alrededor de 10 kilómetros del centro de la ciudad, ya que Amberes era considerada vital para la supervivencia del joven estado belga. Amberes fue la primera ciudad en organizar el Campeonato Gimnástico Mundial en el año 1903. Durante la Primera Guerra Mundial, la ciudad fue el punto de retroceso del ejército belga después de la derrota de Lilla. Después de 11 días de asedio, la ciudad fue tomada por el ejército alemán. En 1920 fue anfitriona de los Juegos Olímpicos de Verano. Durante la Segunda Guerra Mundial fue blanco estratégico importante a causa de su puerto. Fue ocupada en 1940 por los alemanes y liberada en 1944 por los ingleses. Los alemanes intentaron destruir el puerto con bombardeos, pero fallaron por falta de precisión. Sin embargo, causaron grandes daños en la ciudad.
Un plan de 10 años expandió y modernizó el puerto de Amberes con fondos nacionales, construyendo un conjunto de muelles de canales. A comienzos del año 1990, Amberes fue renombrado como un centro importante de modas de clase mundial. Enfatizando en la vanguardia, trató de competir con Londres, París, Nueva York y Milán. Además, se fortaleció por medio del turismo organizado y de eventos megaculturales.